Buenos días, yo soy el profesor Michel Sotobajo y este es el curso de introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. El día de antes de ayer, martes, estuvimos hablando del concepto de convergencia de un método numérico, ¿no? De resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces vamos a continuar con donde lo dejamos. Entonces estamos aquí, la definición de convergencia. Okay. Muy bien. Bueno, y entonces ya dimos nuestra definición de convergencia. Este es el error de aproximación. Si recuerdan, donde esta es una norma en RD que hayamos fijado. Y entonces la noción de convergencia básicamente viene condensada en esta ecuación 332. Que el error de aproximación, que depende de h o de n mayúscula, tiende a 0 cuando h tiende a 0. Bueno, entonces hicimos aquí varios comentarios y finalmente dimos esta definición o esta que es con la que nos quedaremos, ¿no? Entonces, definición de convergencia. Tenemos un problema de valores iniciales razonable, ¿bien? O sea, bien planteado. Tenemos un método numérico que lo que hace es, para cada h positivo suficientemente pequeño, genera nuestro aproximante. Entonces diremos que el método es convergente para ese problema de valores iniciales si siempre que nosotros escojamos una familia de datos iniciales eta h, es decir, vamos a definir UH0 igual a eta h, de manera que estos eta h converjan a eta cuando h tiende a 0, ¿bien? Y además se cumpla que los valores de arranque del método, ¿no? Es un método de K mayúscula pasos, entonces que los valores de arranque también converjan a las correspondientes soluciones, lo cual quiere decir la ecuación 345, ¿bien? La línea 345, perdón. Entonces se ha de tener que el resto del aproximante también converge a la solución, que es la ecuación 346. Noten que aquí es n desde 1 hasta k mayúscula menos 1, y aquí esos son los valores de arranque, y estos son el resto, que es de k mayúscula hasta n mayúscula. ¿Bien? Y en general, y esta es la condición que más nos interesa, se dirá que el método es convergente si para todo problema de valores iniciales razonable, es decir, cumpliendo las hipótesis que estamos diciendo, continua y Lipschitz en su segunda variable, ¿bien? Es convergente, ¿bien? Entonces, decimos que un método es convergente si para todo problema de valores iniciales razonable es convergente, que quiere decir lo anterior. ¿Ok? Muy bien, Angélica. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta discusión. ¿Bien? Entonces vamos a hablar ahora de orden de convergencia. ¿Bien? Orden de convergencia de un método numérico. Entonces, seguimos aquí. La noción de convergencia vista anteriormente nos asegura que para todo problema de valores iniciales razonable, un método numérico convergente nos proporciona una forma de obtener aproximantes numéricos de la solución real con toda la precisión deseada. ¿Bien? O sea que si el método numérico es convergente, lo que nos está diciendo es que podemos encontrar utilizando ese método aproximantes todo lo bueno que queramos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para todo problema de valores iniciales razonables podemos encontrar una aproximación numérica arbitrariamente cerca de la solución real. ¿Bien? Para mejorar la aproximación, quiere decir reducir el error de aproximación, basta con tomar una malla más fina, es decir, aumentar n o reducir h, ¿no? Aumentar el número de nodos, que quiere decir aumentar n, o reducir el paso h.
De esta forma, el error de aproximación E de h se puede reducir todo lo que uno desee, de acuerdo con 338, ¿no? Entonces recuerden, 338 es esto de aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente quiere decir la convergencia, que el error de aproximación tiende a 0 cuando h tiende a 0. Bien, entonces por eso decimos que podemos reducir el error de aproximación todo lo que queramos, porque si tiende a 0, pues que queremos que esté por debajo de una cierta tolerancia, 10 a la menos algo, lo que sea, pues se puede hacer simplemente reduciendo el paso, que es decir, aumentando el número de nodos, ¿vale? Sin embargo, ya hemos visto que la precisión de un método numérico no es el único factor a tener en cuenta para describir su desempeño. Otro punto importante es el costo computacional que supone su ejecución. ¿Bien? Entonces, recuerden que no solo nos interesa qué tan buena sea la aproximación, sino cuánto nos supone obtener esa aproximación, porque si supone un costo excesivamente grande, pues puede ser un problema. ¿Bien? Por ejemplo, que se tarde mucho tiempo la computadora, ¿bien? O que consuma demasiados recursos de una computadora que necesitamos para otras cosas o cosas de ese tipo, ¿bien? O que se acabe la memoria RAM de la computadora, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que pueden ocurrir. Ya se ha explicado que reducir el error de aproximación, lógicamente, tiene un precio. Al aumentar el número de nodos, aumenta también el número de iteraciones o pasos que ha de realizarse para obtener la aproximación numérica. ¿Bien? Ten en cuenta que para un método de K mayúscula pasos, ¿bien?, en una malla de n más 1 nodos, pues en general hay que hacer, bueno, pues tenemos n más 1 nodos, el primero ya lo tenemos calculado, y hay que partir de los K primeros. Entonces suponemos que los K primeros están calculados, entonces son n menos K, ¿no? O n menos K más 1 el número de pasos que hay que hacer. En cualquier caso, sería n menos K más 1, ¿no? Porque si K es 1, son n pasos. Sí. En cualquier caso, cuando aumentamos n, pues ese número de pasos va aumentando, entonces el número de iteraciones que hay que hacer, que hay que repetir para ir de paso a paso calculando la aproximación numérica, pues aumenta. ¿Bien? Y entonces pues hay que hacer más cuentas, más cálculos en la máquina, y pues eso supone más costo. ¿Bien? Al aumentar el número de nodos, aumenta también el número de iteraciones o pasos que ha de realizarse para obtener la aproximación numérica. Que este número aumente demasiado, lo cual repercute en el uso de recursos computacionales y en el tiempo de cómputo, puede ser un inconveniente considerable que haga que el uso de ese método sea menos atractivo e incluso desaconsejable. ¿Bien? Es decir, si tenemos un método que, pues sí, converge, pero para obtener cierto grado de aproximación, cierta magnitud pequeña del error de aproximación, supone un costo computacional alto en recursos, en memoria, en tiempo de cómputo, pues entonces eso claramente hace que el método sea menos atractivo. ¿Qué quiere decir menos atractivo? Pues que probablemente prefieras algún otro método que para ese mismo error de aproximación requiera un costo computacional más pequeño, porque para obtener lo mismo uno te supone más que el otro, pues obviamente siempre vas a escoger el otro. ¿Bien? Si tienes en cuenta solo ese factor, puede haber otros factores que influyan también, pero si solo tienes en cuenta eso, pues obviamente para mismo error de aproximación, cuanto menos costo computacional sea, pues mejor, lógicamente. ¿Bien? Incluso puede ser que sea un coste prohibitivo, ¿bien? Porque ya hemos dicho que puede haber quizá otros factores que influyan en la elección del método, ¿no? No solo son lo que estamos diciendo, pero si el costo ya es prohibitivo, es demasiado alto, pues es muy difícil que ese método te sirva para algo, aunque tenga quizá otras propiedades que sean buenas, porque pues te va a suponer demasiado tiempo de cómputo, demasiado costo en la máquina. ¿Bien?
Bueno, seguimos aquí. La noción de convergencia, recién introducida, ¿bien?, en la sección anterior, no da información en absoluto sobre el desempeño del método, más allá de asegurarnos que funciona. Entonces, la definición de convergencia solo te dice que el método funciona, es decir, que tú lo puedes utilizar para obtener buenas aproximaciones de la solución. Es lo único que te dice. No te dice que también lo hace. Eso, no dice nada de eso. Simplemente dice que te da, que es capaz de darte buenas aproximaciones. Cuánto te cueste es otro asunto, ¿vale? Eso es lo que da la noción de convergencia, la definición de convergencia. La condición 338, que es la que hemos comentado antes, es decir, que el error tiende a cero cuando h tiende a cero, simplemente nos dice que podemos reducir el error de aproximación si lo deseamos, a costa de trabajar más, ¿vale? ¿Qué quiere decir trabajar más? Bueno, pues aumentar el costo computacional. ¿Por qué? Porque si h tiende a cero, pues quiere decir que hay que aumentar el número de nodos, entonces son más iteraciones, entonces son más cálculos, ¿vale? Pero no nos dice cuánto más, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la condición 338, la noción de convergencia, es que tú puedes reducir el error de aproximación al precio de trabajar más, de hacer más iteraciones, hacer más cálculos, ¿eh? Pero no te dice cuánto, no lo cuantifica, solo te dice que tú lo puedes hacer de esa manera, ¿vale? Ya ha quedado patente que medir el desempeño real de un método numérico no es tarea fácil, ¿bien? Ya lo hemos estado haciendo en la práctica, con algunos programas. Las maneras usuales de estimar el costo computacional son contando el número de evaluaciones de función o el tiempo de cómputo, ¿no? Cosas que ya hemos hecho en la práctica. Y eso se hace en la resolución de problemas concretos con datos concretos, como hemos hecho nosotros, y comparando distintas opciones. Entonces, analizar el desempeño real de un método numérico no es sencillo. Y lo que se puede hacer en la práctica, pues, es hacerlo en situaciones concretas, ¿bien? Pero eso, pues, tiene las circunstancias que tiene, ¿no? Las características que tiene. Tú lo haces en problemas en concreto, que pueden ser representativos o no, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer y del análisis que hagas, ¿bien? Pero en cualquier caso no es algo tan sencillo. Bien. Sin embargo, hay algo que se puede hacer desde el punto de vista teórico que arroja cierta luz sobre este punto. Observando la condición 338, bien, recuerden, vamos otra vez, insisto, la condición 338 está aquí, ¿bien? E de h tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿bien? Entonces quiero que se les quede bien grabada. Esta es la condición de convergencia. E de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. Bueno, pues observando esta condición surge una idea sencilla pero efectiva. El error de aproximación E de h se reduce a medida que el costo computacional aumenta, ¿bien? Entonces, tienen que tener claro una cosa, que es el error de aproximación se reduce si el costo computacional sube, ¿vale? Entonces, para bajar este hay que subir el otro. Así es la cosa. Entonces, el error de aproximación EDH se reduce a medida que el costo computacional aumenta, que se refleja en que el paso H se reduce. Eso es lo que estamos diciendo. Lo he dicho de otra manera. Si tú quieres que este baje, lo que tienes que hacer es agarras el H, lo vas subiendo y según lo vas subiendo, vas bajando el error hasta donde tú quieras, ¿vale? Digamos, esa es la idea básica. Así pues, queda patente que una magnitud relevante para medir la bondad de un método numérico es la relación precisión-costo computacional que nos ofrece su uso. Entonces, aquí lo importante es la relación precisión-costo computacional. Vamos a aclarar qué es eso. Bueno, quizás estoy yendo muy rápido. ¿Sí me siguen? Carol, Angélica, Yasmín. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, repito.
Una magnitud relevante para medir la bondad, es decir, qué tan bueno o malo es un método numérico, es la relación precisión-costo computacional que nos ofrece su uso. El lector puede pensar la relación precisión-costo computacional como una forma de la dicotomía calidad-precio, tan manida hoy en día. Pero creo que es una analogía para que se entienda bien, pues espero que acertada. En esta analogía, la calidad del método sería la precisión que permite obtener, en el sentido del tamaño del error de aproximación. Y el precio sería el costo computacional, el esfuerzo que se debe realizar, aunque lo haga la máquina, para obtener ese resultado. Entonces es una relación calidad-precio. Lo que pasa es que en este caso es precisión costo computacional. Entonces la idea es, repito, tenemos aquí el error de aproximación, tenemos aquí el costo computacional o el nivel de h, bien, digamos, bueno, el nivel de n más bien, porque h lo que va haciendo es bajar. Entonces la cosa es la siguiente: ¿cuánto tengo que aumentar el costo computacional, es decir, reducir h, para bajar el error de aproximación? Pongamos que el error de aproximación yo lo quiero bajar hasta aquí, ¿bien? Entonces, ¿cuánto tengo que aumentar el costo computacional para bajar eso? Si yo lo tengo que aumentar mucho aquí para que llegue hasta aquí, es una cosa, ¿bien? Y si yo con poquito que lo baje, esto enseguida baja, con algo muy poquito ya baja hasta aquí, pues quiere decir que ese método lo está haciendo mejor, porque es a poquito trabajo le saca mucho rendimiento, baja mucho el error de aproximación. ¿Bien? A eso nos estamos refiriendo con la relación precisión-costo computacional. Es una forma de medir qué tan bueno es el método. ¿Bien? Con respecto a este aspecto nada más, pero que es un aspecto central. ¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende? ¿Angélica? ¿Sí? Vale. Continuamos. Ok, continuamos aquí. Por consiguiente, parece manifiesto que una forma obvia de medir la relación precisión-costo computacional es cuantificando qué tan rápido se reduce el error de aproximación EDH tomando como referencia el parámetro h. ¿Bien? Entonces, en vista ya de la noción de convergencia, la ecuación creo que era 3, o la condición 338, lo que queda claro entonces es que lo importante es esa relación precisión-costo computacional, y eso, llevado, digamos, aterrizado en algo más concreto, es ver, como estamos diciendo, cuánto se reduce el error de aproximación con respecto a la bajada también de h, ¿no? Entonces tenemos E de h y h. H tiene que ir a 0, y entonces E de h también va a 0. Pero ¿qué tan rápido va uno con respecto al otro, ¿no? Entonces h baja, entonces si bajan más o menos a la par, ¿bien? O si por el contrario, una bajadita de h hace que enseguida el error de aproximación te baja muchísimo, ¿bien? Eso sería deseable, ¿no? O una cosa todavía peor, que es que el error de aproximación siga bajando y este vaya bajando muy poquito. Entonces tengo que ir bajando mucho h para hacer a este moverse. Está vago, no quiere moverse. Eso sería un rendimiento muy bajo del método. ¿Bien? Entonces eso es lo que queremos medir. ¿Qué tan rápido se mueve el error hacia 0 cuando, y eso es lo que tomamos como referencia, cuando h tiende a 0? ¿Vale? Estoy siendo muy repetitivo en esto porque quiero que quede claro, es un concepto fundamental en este curso. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Qué, Angélica? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, a lo mejor tienes problemas con la conexión. Bueno, continuamos. Entonces, una forma obvia de medir la relación precisión-costo computacional es cuantificando qué tan rápido se reduce el error de aproximación EDH tomando como referencia el parámetro h. ¿Bien?
Bueno, en el análisis matemático, ¿bien?, una forma tradicional de hacer esto es confrontando la cantidad, en este caso E de h, el error de aproximación, confrontando la cantidad con distintas potencias de h. Vamos a ver qué quiere decir esto. Como ya se ha dicho, al tender h a 0, las sucesivas potencias de h convergen más rápidamente a 0 cuanto mayor sea el exponente. Así, si somos capaces de decir que, comparativamente, E de h converge a 0 tan rápido como cierta potencia de h, el exponente dará una cierta medida de la relación precisión-costo computacional. Entonces, vamos a ver. Como ya hemos dicho muchas veces, cuando h tiende a 0, ¿bien?, h es una variable, si quieren ahora, cuando h tiende a 0, las sucesivas potencias de h, pongamos potencias enteras, ¿bien?, pero pues, vale también para potencias no enteras. Pero bueno, para potencias enteras, cuanto mayor sea el exponente, más rápido tiende esa potencia a 0, ¿no? Y entonces pues pueden hacer la prueba muy sencilla de graficar la función f de h igual a h, o f de h igual a h cuadrado, o f de h igual a h cubo, en un entorno de 0, a la derecha, ¿no?, porque nos interesa solo h positivo. Entonces, en el intervalo, por ejemplo, 0, 1, pues si dibujan la función h, pues sale así una recta. Si dibujan h cuadrado, pues sale una parábola, ¿bien?, y si van haciendo zoom cerquita del 0, pues ven que la parábola baja muchísimo más rápido a 0 que h, ¿bien? Pero si dibujan h cubo, pues y hacen suficiente zoom, verán que h cubo comparado, parece que así en 0,1 puede parecer que va más o menos igual, pero hagan ustedes zoom y se van a dar cuenta que h cubo va muchísimo más rápido a 0 que h cuadrado. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Me traes tu dinosaurio? Muchas gracias, mi vida. Papá está ocupado ahora, mi rey. No puede jugar contigo, mi vida. Bueno, perdón. Entonces es un ejercicio que puedes hacer sencillo con Octave o con cualquier programa de graficación, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la idea básica para medir qué tan rápido se reduce el error de aproximación? Pues compararlo con distintas potencias de h, ¿no? Entonces vamos a comparar el de h, con h cuadrado, con h cubo, con las que haga falta, ¿bien? Y entonces ese exponente, ¿bien?, o sea, si nosotros somos capaces de decir comparativamente, ¿bien?, que el error de aproximación converge a 0 tan rápido como cierta potencia de h, ese exponente da una cierta medida de la relación precisión-costo computacional. Es decir, si el error de aproximación va a 0 tan rápido como h cuadrado, bueno, pues ¿qué quiere decir? ¿Es muy rápido o no? Bueno, pues eso nos sirve, por ejemplo, para comparar con otro método que el error de aproximación vaya solo como h. Entonces, si uno va como h y el otro va como h cuadrado, pues nos está diciendo que ese primer método converge mucho más rápido que otro, ¿bien? Pero si tenemos un tercer método en el cual el error de aproximación se reduce como h al cubo, pues es bastante más rápido que los otros dos, ¿bien? Entonces, ese exponente, el que sea 1, 2, 3, te da una idea, es una medida de esa velocidad de convergencia, ¿bien? ¿Sí se entiende? Vale. Seguimos aquí. De alguna manera, este análisis lo que nos da es una idea de cuánto se reduce o se reduciría el error de aproximación si el paso se reduce o se redujera tanto, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, básicamente es eso. ¿Cuánto se tiene que reducir h para reducir el error de aproximación tanto? ¿Vale? O cuánto se reduciría esto si esto se redujera tanto. ¿Bien? Se puede pensar de las dos direcciones. Dicho de otra forma, ¿qué tanto rendimiento saca el método al trabajo de la máquina? ¿Bien? Eso nos está hablando del rendimiento porque nos está diciendo, bueno, si yo bajo el paso tanto, ¿bien?, qué sé yo, de 1 a 0,1, por ejemplo, lo que sea, el método
qué tanto rendimiento le saca a ese esfuerzo que yo estoy haciendo de reducir el paso de 1 a 0.1. ¿Y qué quiere decir que tanto rendimiento le saca al método? Bueno, pues cuánto es capaz de reducir el error de aproximación. Esa es la idea. Bueno, ok. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Bueno, bueno, pues con este propósito expresamos las relaciones requeridas, las que vamos a utilizar después para definir el orden de convergencia. Expresamos estas relaciones usando la notación O mayúscula de Landau, ¿bien? Que es algo bastante cómodo y adecuado para lo que queremos hacer, ¿bien? Entonces, definición 21. En este contexto, ¿bien? Con todo esto ya no repito, dado un P entero positivo, ¿bien? Escribiremos que el error de aproximación EDH es una O mayúscula o una grande de H a la P cuando H tiende a 0. Aquí tienen la forma de leerlo. EDH es una O mayúscula o es una O grande de H a la P, ¿no? De H a la potencia P. Entonces escribimos esto. EDH es una O grande de H a la P cuando H tiende a 0 más. Bueno, definición, ¿qué quiere decir esto? Pues que existen dos constantes C positiva y H0 positiva, tales que EDH es menor o igual que C por H elevado a P para todo H cumpliendo 0 menor que H sub 0. Es decir, para H suficientemente pequeño. Aquí, obviamente, tanto C como H0 no dependen de H, ¿no? Si no esta identidad, pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo que estamos diciendo es que yo puedo estimar el tamaño de EDH por una constante por H a la P, ¿bien? Es decir, EDH es a lo sumo tan grande como una constante por H a la P. Entonces, obviando la constante, lo que estamos diciendo es que EDH, como mucho, puede ser tan grande como lo sea H a la P, ¿bien? Y eso es cierto en un entorno a la derecha de 0, ¿bien? Es decir, para H positivo suficientemente pequeño. ¿Ok? ¿Sí se entiende la notación? A lo mejor ya la saben del curso de cálculo, pero por si acaso aquí lo quería dejar claro y he puesto la definición no en general, sino en este contexto que es donde la vamos a utilizar. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Vale. Bueno, pues entonces lo que quiere decir esto, que lo estaremos usando para el orden de convergencia, quiere decir que EDH está controlado en tamaño. Recuerden que esto es no negativo, ¿no? EDH está controlado por un múltiplo, y también es importante que la C obviamente no depende de H, entonces está la misma, un múltiplo de H a la P. Bueno. Quienes sean C y H, esto no es H, es H sub 0, aquí hay una rata, ¿bien? Quienes sean C y H sub 0 no suele importar demasiado, ¿bien? Bueno, no suele importar demasiado en teoría. En la práctica puede ser importante a la hora de aplicar las estimaciones, ¿no? Si yo quiero decir qué tan pequeño va a ser esto. Pero bueno, en teoría no nos preocupa demasiado, en la teoría. De hecho, la notación O mayúscula se suele utilizar para no tener que mencionar las constantes, ¿no? Es decir, que simplemente yo podría escribir pues EDH menor o igual que una constante por H a la P, ¿bien? Pero como normalmente me da igual quién es la constante C y normalmente me da igual para qué H eso es válido, ¿bien? Siempre que lo sea para H suficientemente pequeño, pues para no estar escribiendo eso para una cierta C que luego ya no voy a volver a usar, no me va a preocupar, ni una H sub 0 que igual tampoco me va a preocupar nunca, ponemos O de H a la P y se acabó. Básicamente esa es la ventaja que aporta la notación O mayúscula de Landau, ¿bien? Porque si no escribo la desigualdad y ya está, no necesito una notación nueva. Entonces lo que aporta esa notación sobre todo es esa comodidad de no tener que estar introduciendo variables que no vas a utilizar, no las quieres para nada, ¿bien? Repito, en la teoría.
En la práctica puede ser que eso sea muy importante, así como pues realizar las estimaciones precisas para obtener constantes lo más ajustadas posible. Constantes porque no dependen de h, pero pueden depender, y de hecho dependen, de los datos del problema, en particular de la f, de la función del lado derecho. ¿Bien? Entonces, el afinar bien esas constantes es muy importante porque de alguna manera te afina mejor las estimaciones del error. De tal manera que si tú dices, yo quiero que el error sea más pequeño que 10 a la menos 6, ¿cómo te aseguras eso? ¿Bien? Pues dices, bueno, pues si yo tengo una cota para el error, que es una constante por h a la p, bueno, pues yo pongo el valor de esa constante, pongo h a la p, el p se supone que lo conozco, lo he podido demostrar quién es, o qué p es válido, y entonces pongo un menor o igual que 10 a la menos 6 y de ahí despejo el h que necesito y se acabó. Esa es la idea básica, ¿no? Obviamente esas estimaciones, como hemos dicho, luego en general son muy groseras porque pueden ser mucho más grandes que el error de aproximación real. Bien, pero como normalmente tú no tienes nada mejor, digamos, para estar seguro, pues eso es lo que puedes utilizar. Aunque en la práctica seguro que con un h mucho más grande ya estarías por debajo de ese nivel de tolerancia al error. ¿Bien? Pero bueno, pero eso es en la práctica. ¿Bien? Es importante que lo tengan en cuenta. Pero la teoría simplemente para ver los órdenes de convergencia me da igual. Entonces para eso utilizamos la notación de Landau. ¿Bien? Ok. Esta noción nos dice que E de h converge a 0 al menos tan rápido como h a la p. Esto de aquí. O sea, esto. Converge a 0 tan rápido como h a la p, el error. En el sentido de que el cociente, si se fijan, esto si yo paso h a la p dividiendo, que en este caso puedo hacerlo porque h es positivo, lo que me dice es que el cociente E de h sobre h a la p se mantiene acotado en un entorno de 0. Es decir, E de h dividido por h a la p es menor o igual que esa constante c, si 0 es menor que h0, ¿no? Entonces para h es suficientemente pequeño. Se mantiene acotado. ¿Y por qué quiere decir eso que esto converge a 0 más rápido que esto? Bueno, pues porque h a la p converge a 0. Si esto no convergiera a 0 tan rápido, pues este cociente se iría haciendo cada vez más grande, ¿no? Nótese que si E de h convergiera más lentamente a 0 que h a la p, se tendría que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del cociente E de h sobre h a la p sería infinito. ¿Bien? ¿Okay? Esto iría creciendo más y más y entonces no se mantendría controlado. De hecho, la idea es que cuanto más pequeña sea la constante c, más controlado se tiene. Y entonces, de alguna manera, más ajustado va el error a h a la p. Es decir, más pequeño es ese ritmo, esa reducción del error de aproximación. Mayor es la velocidad con la que decae a 0. ¿Bien? Bueno, esta nota. Estas expresiones de converger más rápido, converger más lento, no son formales en absoluto. ¿Bien? Solamente son sugestivas para ayudarles a entender. De hecho, si quieren pueden tomarse las condiciones dadas como la definición formal si eso ayuda, pero vamos, no hay que preocuparse mucho por eso. Es decir, que lo que estamos diciendo de convergencia más rápida o más lenta, pues básicamente es la notación O de Landau, que quiere decir esto de aquí. ¿Bien? Entonces, lo que quiere decir es que el error de aproximación converge al menos tan rápido como h a la p, porque más lento no puede ser, porque entonces este cociente no se mantendría acotado. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Vale? Angélica, ¿sí se entiende? ¿Ya conocían la notación de Landau? ¿Ya la manejan? Repito, ya conocían la notación de O de Landau. Está también la notación O minúscula, ¿bien? Que quiere decir no solo que el cociente se mantenga, bueno, el cociente entre comillas, la desigualdad, no solo se mantenga acotado el cociente, sino que de hecho vaya a 0. Básicamente quería decir eso, ¿bien? Pero para el uso que vamos a hacer en este curso, que es para los órdenes de convergencia, con la notación O mayúscula nos sirve. ¿Bien? La O minúscula
no creo que la vayamos a usar. ¿No la conocían? Bueno, pues pueden buscarlo en algún libro de cálculo. No sé si en todos, no creo que en todos venga, pero en muchos libros de cálculo seguro sí viene, o de análisis matemático, la notación de Landau, que fue un matemático alemán que la introdujo, si no estoy mal, y es algo completamente estándar en análisis. Se puede usar, no se puede usar, depende del contexto y de quién lo esté haciendo, pero es una notación completamente estándar y que yo creo que todo matemático profesional lo conoce. Bueno, entonces yo les he puesto aquí la definición completamente operativa en nuestro caso en concreto, ¿bien? Pero esto es una notación muchísimo más general. ¿Bien? Pero, para fijar ideas yo lo he puesto nada más en el caso que a nosotros nos va a interesar. ¿Bien? Ok, entonces chequen bien eso, si necesitan ir a alguna otra referencia de cálculo vayan, pero vamos, lo único que quiere decir en nuestro caso concreto está, yo creo, bien explicado en lo que hemos visto hoy. Bueno, pues ya son las 10, entonces creo que vamos a acabar por hoy para no quedarnos a medias. Mañana continuamos, ya vamos a dar prácticamente la definición de orden de convergencia, ya una vez que hemos discutido todo esto, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿bien? De convergencia y de orden de convergencia. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos mañana.